Era un sábado soleado cuando decidí visitar el mercado de pulgas en la plaza central de la ciudad. Siempre me había gustado aquella atmósfera caótica, llena de objetos antiguos y historias olvidadas. Caminaba entre los puestos, observando muebles desgastados, libros polvorientos y joyas sin brillo, cuando algo llamó mi atención: un teléfono antiguo, negro, con un disco giratorio y un cable desgastado. Parecía haber salido directamente de los años 50. El vendedor, un hombre de ojos cansados, me miró fijamente cuando tomé el aparato. «Este teléfono tiene historia», dijo con una voz ronca. Llevé el teléfono a casa, intrigada por el aura misteriosa que emanaba. Lo coloqué en la mesa de la sala, donde parecía destacarse, como si no perteneciera a ese lugar. Esa noche, mientras leía un libro en el sofá, escuché un sonido agudo. Era el teléfono sonando. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía estar sonando? Ni siquiera estaba conectado a la pared. Dudé por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo atendí. Al otro lado de la línea, solo había silencio. Un silencio pesado, que parecía resonar en el vacío. Me quedé paralizada, sosteniendo el auricular con fuerza, hasta que escuché algo: susurros. Voces distantes, como si vinieran de un lugar muy lejano. No pude distinguir lo que decían, pero había una urgencia en aquellas palabras, algo que me hizo sentir incómoda. Colgué rápidamente y miré el teléfono, esperando que volviera a sonar. Pero permaneció en silencio. En los días siguientes, el teléfono siguió sonando. Siempre por la noche, siempre cuando estaba sola. Las voces se volvieron más claras, pero aún ininteligibles. Era como escuchar una conversación en otro idioma, o tal vez en otro mundo. Empecé a preguntarme si algo andaba mal conmigo, si el estrés del trabajo me estaba afectando. Pero, en el fondo, sabía que aquello era real. El teléfono estaba sonando, y yo era la única que podía escucharlo. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando un té, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no dudé. Corrí a la sala y lo atendí. Y entonces, escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de mi madre. Había fallecido hacía 5 años, pero la habría reconocido en cualquier lugar. «No atiendas más las llamadas», dijo, con una voz suave pero llena de urgencia. «Por favor, no lo hagas». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Quedé en estado de shock, sosteniendo el auricular con las manos temblorosas. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser la voz de mi madre? Miré el teléfono, que ahora parecía aún más sombrío, como si me estuviera observando. Decidí que no lo atendería más. Pero, aún así, sabía que las llamadas no pararían. Y tenía razón. Las llamadas se volvieron más frecuentes, más insistentes, y decidí atender. Ahora, el teléfono sonaba varias veces por noche, y las voces del otro lado parecían más cercanas, más claras. Ya no eran solo susurros, eran gritos, llantos, risas estridentes. Era como si una multitud estuviera tratando de hablarme al mismo tiempo, cada voz compitiendo por atención. Ya no podía dormir, vivía en un estado de alerta constante, esperando el próximo timbrazo. Una noche, mientras el teléfono sonaba, decidí grabar la llamada. Conecté mi celular a la grabadora y atendí. Las voces llegaron, como siempre, pero esta vez pude distinguir algunas palabras. «Déjanos entrar, te necesitamos, estamos tan cerca». Colgué rápidamente y escuché la grabación. Las voces estaban allí, pero había algo más, un sonido de fondo, como viento aullando o gemidos distantes. Borré la grabación de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Empecé a investigar sobre el teléfono. Descubrí que había sido fabricado en los años 50, pero no había registros de quién lo había poseído antes. Encontré historias sobre objetos malditos, portales al mundo de los muertos, pero nada que explicara lo que me estaba pasando. Hasta que, en un foro oscuro de Internet, leí sobre un caso similar. Una mujer que compró un espejo antiguo y comenzó a ver reflejos de personas que no estaban allí. Ella desapareció sin dejar rastro. Decidí deshacerme del teléfono. Lo llevé a un río cercano y lo arrojé al agua, esperando que la corriente se lo llevara lejos. Esa noche, dormí profundamente, aliviada por haberme librado de aquella maldición. Pero, al despertar,
Encontré el teléfono de vuelta en la mesa de la sala, seco e intacto, como si nunca lo hubiera tirado. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo era posible? Intenté destruirlo. Lo golpeé contra la pared, lo tiré al suelo, pero no se rompió. Parecía indestructible. Desesperada, decidí llevarlo lejos de la ciudad. Conduje durante horas, hasta llegar a un lugar desierto, donde lo enterré en un hoyo profundo. Volví a casa, esperando que, esta vez, no regresara. Pero, al entrar en la sala, allí estaba, como siempre. Las llamadas se volvieron más amenazadoras. Ahora, las voces no solo pedían entrar, amenazaban. No puedes detenernos, decían. Estamos llegando. Ya no sabía qué hacer. Sentía que estaba perdiendo el control, que el teléfono me estaba consumiendo. Y, en el fondo, sabía que algo mucho peor estaba por venir. Una noche, mientras el teléfono sonaba, decidí atender por última vez. Quería entender lo que estaba pasando, de una vez por todas. Al otro lado de la línea, escuché una voz que no era humana. Era grave, distorsionada, como si viniera de un lugar más allá de la comprensión. Abriste el portal, dijo. Ahora, no puedes cerrarlo. Le pregunté qué querían, pero la voz solo se rió, un sonido que resonó en mi mente durante horas después de que la llamada se cortó. Fue entonces cuando me di cuenta. El teléfono no era solo un objeto, era un portal. Un portal al mundo de los muertos, y los espíritus estaban tratando de usarlo para entrar en nuestro mundo. Yo había abierto ese portal al llevar el teléfono a casa, y ahora no descansarían hasta conseguir lo que querían. Intenté convencerme de que era una locura, que todo aquello era producto de mi imaginación. Pero las evidencias estaban allí, frente a mis ojos. El teléfono seguía sonando, las voces seguían hablando, y no podía deshacerme de él. Empecé a preguntarme si yo misma ya no estaba siendo arrastrada al otro lado. Una noche, mientras el teléfono sonaba, decidí no atender. Pero, en lugar de detenerse, siguió sonando, cada vez más fuerte, más insistente. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien me estuviera observando. Corrí al dormitorio y me encerré, pero el sonido del teléfono resonaba por toda la casa. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. Fui a una iglesia y hablé con un sacerdote, contándole todo lo que había sucedido. Él me miró con compasión, pero también con miedo. Algunos portales no pueden cerrarse, dijo. Debes prepararte para lo que está por venir. Volví a casa, sintiéndome más perdida que nunca. El teléfono estaba en la mesa, silencioso, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a sonar. Y, cuando lo hiciera, no sabía si tendría fuerzas para resistir. Las noches se convirtieron en una pesadilla. El teléfono sonaba sin parar. Ya no podía distinguir lo que era real y lo que era producto de mi mente. Sentía que estaba siendo arrastrada a un abismo, y no había forma de escapar. Una noche, mientras el teléfono sonaba, decidí atender por última vez. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado. Al otro lado de la línea, escuché una voz que me heló. Era mi propia voz. Ya estás muerta, dijo, con una distorsión que la hacía sonar demoníaca. Ya estás de nuestro lado. Solté el teléfono, que cayó al suelo con un golpe seco. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, pero la sala estaba vacía. Entonces, miré al espejo en la pared. Y fue entonces cuando lo vi, mi propio reflejo, pero no como yo era. Era un cadáver, pálido y sin vida, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Detrás de mí, en el reflejo, había sombras moviéndose, como si se estuvieran acercando. Grité y corrí lejos del espejo, pero el teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez, no me atreví a atender. Sabía que, si lo hacía, sería el fin. Pero el timbrazo no cesaba, cada vez más fuerte, más insistente, hasta que las luces de la casa se apagaron y quedé envuelta en la oscuridad. Cuando las luces volvieron, el teléfono estaba en silencio. Parecía que finalmente se había apagado para siempre. Pero, en el fondo, sabía que no era el fin. Las sombras que vi en el espejo aún estaban allí, acechando, esperando el momento adecuado para atraparme.
y no sabía cuánto tiempo tendría antes de que lo lograran. En los días siguientes, intenté volver a la normalidad, pero algo había cambiado en mí. Me sentía más débil, como si mi energía estuviera siendo drenada. Las sombras que vi en el espejo ahora parecían seguirme, siempre a la distancia, pero siempre presentes. Sabía que no podría escapar de ellas por mucho tiempo. El teléfono permaneció en silencio, pero no podía deshacerme de él. Intenté tirarlo de nuevo, pero siempre volvía. Era como si estuviera atada a él, como si fuera una extensión de mí misma. Empecé a preguntarme si ya no estaba del otro lado, si ya no era una de ellas. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño. Estaba en un lugar oscuro, rodeada de voces que susurraban mi nombre. En el centro de la oscuridad había una puerta, y sabía que, si la abría, no habría vuelta atrás. Desperté sudando, con el sonido del teléfono resonando en mis oídos, aunque estuviera en silencio. Decidí que debía enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado. Tomé el teléfono y lo atendí, aunque no hubiera sonado. Al otro lado de la línea, escuché mi propia voz de nuevo, pero esta vez estaba calmada, casi triste. «Debes venir», dijo. «No hay más tiempo». Miré al espejo y vi el reflejo del cadáver nuevamente, pero esta vez estaba más cerca, como si se estuviera moviendo hacia mí. Las sombras a mi alrededor también estaban más cerca, casi tocándome. Sabía que era el fin, que no había más escapatoria. El teléfono cayó de mis manos. Las luces de la casa se apagaron y quedé envuelta en la oscuridad. Sentí las sombras agarrándome, arrastrándome al otro lado. Y, entonces, todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar que no reconocía. Era oscuro, pero no completamente. Había una luz tenue, como la de una luna llena, iluminando un paisaje desolado. A mi alrededor había sombras moviéndose, pero ahora podía verlas claramente. Eran personas, o lo que quedaba de ellas, vagando sin rumbo. Miré mis manos y vi que estaban pálidas, casi transparentes. Toqué mi rostro y sentí el frío de la muerte. Entonces supe que había cruzado al otro lado. El teléfono me había traído aquí, y ahora no había forma de regresar. Las voces que antes escuchaba en el teléfono ahora estaban a mi alrededor, susurrando, llorando, riendo. Reconocí algunas de ellas. Eran voces de personas que había conocido en vida, pero que habían partido hacía mucho tiempo. Y, entre ellas, estaba la voz de mi madre. «Te lo advertí», dijo, con una voz llena de tristeza. «Te advertí que no atendieras las llamadas». Intenté hablarle, pero las palabras no salieron. Era como si ya no tuviera control sobre mí misma, como si fuera solo una sombra más entre tantas. Miré hacia atrás y vi el teléfono, ahora roto y cubierto de polvo, en el suelo. Sabía que había cumplido su propósito. Me había traído al otro lado, y ahora estaba atrapada aquí, con los otros espíritus, vagando sin rumbo. Y, entonces, escuché el sonido de un timbrazo. Era el teléfono, sonando de nuevo, pero esta vez del otro lado. Sabía que alguien lo estaba atendiendo, que alguien estaba siendo arrastrado aquí. Y, mientras las sombras se movían hacia el sonido, supe que el ciclo continuaría, sin fin. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas. Me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.